Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy grato reencontrarnos aquí en Reavivados por su Palabra. Queridos amigos, bienvenidos. Este es un segmento titulado Creer en sus profetas. ¿Qué es lo que hacemos? Estudiamos la Palabra de Dios ayudados por el Espíritu de la Profecía. ¿Qué es el Espíritu de la Profecía? Es el consejo inspirado dado por Dios a hombres y mujeres para profundizar el mensaje de la Palabra de Dios. Damos también una cordial bienvenida al pastor Bruno Razo, con quien tenemos esta presentación. Muchas gracias, Pastor Ever, y qué bueno es que podamos todos los días estar juntos, buscando juntos la orientación de Dios a través de su palabra, a través de los escritos inspirados de Elena de White, y hoy para seguir meditando, profundizando, comprendiendo el mensaje de Deuteronomio capítulo 15. Justamente, pastor, el capítulo 15 de Deuteronomio dedica una gran parte a hablar sobre los pobres de la tierra. El pueblo de Israel había sido bendecido con muchas leyes que los ayudaban a poder mantener una economía estable. Cada familia podía tener una economía estable. Sin embargo, debido al pecado, a la realidad que vivimos todos, habían pobres en la tierra, ¿no? Así que Dios no hacía, a la vista gorda, como decimos, bueno, hay pobres, qué pena, ¿no? Dios proveyó, Dios previó para el cuidado de los pobres. Y justamente de eso nos habla el capítulo, y quisiéramos complementarlo con una cita de Elena White. Sí, y yo voy a dar lectura a esa cita que también vamos a tener proyectado. Dice, se les requería que dejasen las esquinas de sus campos para los indigentes. Todavía en algunos lugares hoy hay así algunas legislaciones, ¿no?, entre comillas, que hay una parte del campo que tiene que ser dejada. Cuanto caía de su mano al segar debía quedar para los pobres, y una vez cada 7 años debían dejar que las tierras produjesen espontáneamente para los menesterosos. Luego había ofrendas de sacrificio, ofrendas por el pecado y la remisión de todas las deudas cada 7º año. Había también numerosos gastos destinados a la hospitalidad y los donativos para los pobres, y además pesadas contribuciones sobre las propiedades. O sea que Dios previó de que alguien se ocupe de los pobres, Claro. Ya sea con donaciones, ya sea con frutos de la tierra, ya sea con la posibilidad de darles trabajo, ya sea con
los justos impuestos o contribuciones. Dios siempre, Jesús mismo dijo, los pobres siempre lo van a tener entre ustedes, pero Dios nos hace responsables de ser solidarios. A veces actuamos como islas, cada uno en lo suyo, pero en realidad todos somos parte de un mismo continente. Por lo tanto, todos somos responsables de ayudarnos mutuamente, de cuidar, de pensar, de atender, de hacer algo por el otro. Claro, corremos tanto, cada uno hace lo suyo, que cada uno se arregle. Y es cierto que cada uno tiene su responsabilidad, pero también es cierto que tenemos que ser solidarios con los demás. Ahora, mientras leía en esta cita que dice que cuanto caía de la mano del segador al cosechar, digamos, el grano, el trigo, no tenía que agacharse a recoger, sino dejarlo, porque con seguridad había un pobre detrás esperando recoger lo que caía en el piso, y tal vez sería lo único que podía echar a la boca para comer ese día. Me hizo recuerdo de 2 mujeres que quedaron desamparadas, pero que volvieron a su tierra en búsqueda de una esperanza, y la más joven iba detrás de los cosechadores recogiendo el fruto de la tierra, el trigo, la cebada, para poder alimentarse. Pero digamos, eso mismo tampoco era un descuido, ¿no? Había una intencionalidad de que hacer algo pensando en el que podía necesitar. Eso es muy bueno, porque así nos muestra que Dios cuida hasta de los que consideramos gente que no tiene ninguna importancia, ningún valor. Muchas veces decimos, no, este pobre, ¿qué cosa tiene? A veces vemos una persona tirada por la calle y decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? Pero Dios está ahí cuidando de esa persona. Así una es. mano compasiva puede estar extendiéndole el alimento. Así es. Pues bien, surge una pregunta que se ha presentado en diferentes círculos. Es bastante polémica, así que queremos consultar lo que dice el espíritu de profecía. Hay gente que dice, bueno, los pobres son culpables de su pobreza. Generalmente la persona pobre es porque no trabaja, es perezosa, y entonces no busca oportunidades. ¿Será que es siempre así? A veces puede ser así, pero no siempre es así. Y nosotros tenemos que saber hacer la diferencia. Voy a dar lectura a esta declaración. Por ciertas circunstancias, algunos de los que aman y obedecen a Dios se empobrecen. Los hay que no son cuidadosos ni saben administrar sus cosas. Otros son pobres por causa de enfermedad y desgracia. Cualquiera que sea la causa sufre necesidad y auxiliarlos es un ramo importante de la obra misionera. Significa que todos nosotros somos responsables, ¿no? Claro. Es cierto que algunos no se administran, es cierto que algunos no hacen su parte, no son cuidadosos, no se esfuerzan, no se comprometen, pero también es cierto que algunos sufren como resultado de desgracias, o de enfermedades, de injusticias, de falta de trabajo. Es cierto que algunos no quieren trabajar, pero también es verdad que hay quienes quieren trabajar y no tienen acceso a un trabajo digno. Entonces, pero dice que no importa las circunstancias, nosotros tenemos que salir al auxilio de todo el que necesita, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y nosotros tenemos que hacer con los demás. Ahora dice que es un ramo importante de la obra misionera. Y no tenemos que pensar porque este sí, este no, este me parece que merece, este no me parece que merece. Me impactó porque dice cualquiera que sea la causa, esa gente está sufriendo necesidad. Y auxiliarlos es un ramo importante de la obra misionera. Ahora, fíjate que cuando uno habla de obra misionera puede pensar, bueno, nuestra misión es repartir el pan del cielo, el pan de Dios, el pan espiritual. Que es importante. Y que es verdad. Claro. Pero si alguien está con el estómago vacío, es mi responsabilidad también, dentro de mis posibilidades, repartir el pan físico y ayudarlo a que se alimente y ayudarle dentro de mis posibilidades a que tenga una oportunidad de rehacerse en el camino de la vida.
Entonces, si yo solo distribuyo el pan físico, limito mi misión a un evangelio social que pretende resolver solo estos días presentes. Si yo solo limito mi misión a distribuir el pan espiritual, pero alguien está necesitado del pan físico, estoy siendo incompleto en mi misión. Entonces tenemos que hacer el bien, tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar, tenemos que atender las necesidades presentes y eternas de todas las personas. Qué bueno. Esta previsión que Dios ha hecho no es solamente para el pueblo de Israel de esa época, es también para el pueblo de Dios de la época actual. Totalmente. Y yo recuerdo, y nuestros amigos lectores de la Biblia deben recordarlo, que cuando aquella mujer distribuyó un perfume caro con Jesús, alguien dijo, no, pero esto hubiese sido mejor venderlo y dárselo a los pobres. Y Jesús recibió aquello porque era un anticipo del ungimiento de su muerte, pero después dijo, a los pobres siempre los van a tener. O sea que Jesús mismo estaba mirando hacia el futuro, diciendo que en este mundo de pecado, la desigualdad, la pobreza, también sería parte de este mundo lastimado por el pecado, y haciéndonos responsables de ser solidarios con todos aquellos que necesitan. Ni vamos a poder resolver todo. La Iglesia Adventista tiene una ONG que se llama ADRA, la Asistencia, Desarrollo y Recursos Asistenciales Adventistas, que trata de ofrecer la ayuda así organizada, pero esa ayuda organizada institucional no debe reemplazar la ayuda personal. Y el logo, el lema del trabajo de ADRA es el siguiente: cambiando el mundo de una vida a la vez. Tal vez no podemos resolver la vida de todos, pero por lo menos podemos ayudar de una vida a la vez. Qué bueno. Hacer la diferencia en una persona ya es comenzar con un buen pie. Tenemos un mensaje importante y entonces vamos a escucharlo. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esta clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos pedir la bendición del Creador para todos nosotros, ustedes y los que estamos acá, porque la necesitamos. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque cuando estábamos perdidos en la pobreza de nuestro pecado, Jesús fue solidario, vino por nosotros para rescatarnos y mostrarnos las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo. Ahora te pedimos, Señor, que nos permitas, así como Jesús, ser solidarios, no solo para atender las necesidades espirituales de nuestro prójimo, sino también las físicas y las materiales. Que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance y que podamos vivir de tal manera que pronto este mundo desigual concluya y tu reino justo sea establecido para siempre. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra y el complemento de Creed en sus profetas. Por la gracia de Dios, nos encontramos mañana.